el mismo texto de la palabra de Dios, ¿no? Y habíamos empezado en realidad en el libro de Hebreos, pero vamos a recapitular, también vamos a repasar, porque solamente avanzamos el primer capítulo anteriormente. El libro de Hebreos, como su mismo nombre lo dice, está dirigido a la nación hebrea. ¿Y cuál es la nación hebrea? Es Israel, ¿no? Es lo mismo, la nación hebrea, la nación de Israel, la nación de los judíos, esos tres nombres. Judíos, que es el nombre actual, los hebreos también, y Israel significan lo mismo, la nación de Israel. Empezando por el nombre, la epístola, o sea, la carta está dirigida a ellos, a Israel. Y eso hay que tener mucho cuidado cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, porque entender bien el destinatario, a quien se dirige, nos va a librar de muchos errores. Hay algunos libros en la Biblia de donde se sacan diversos errores. Sectas completas han surgido de tomar ciertos libros en su contexto equivocado. Por ejemplo, del libro de Hechos provienen muchos errores de interpretar equivocadamente, sin tener en cuenta, por ejemplo, que Hechos no es un libro de doctrina, sino es un libro de la historia del inicio de la iglesia, con todos sus problemas, dificultades y errores, pero cómo comienza la iglesia, eso está en Hechos, es histórico, no es doctrinal el libro de Hechos. Y muchos tratan de sacar doctrina de ahí cuando no es un libro doctrinal. Y ahí viene la equivocación, ¿no? Doctrina, la entendemos en el libro de Romanos, por ejemplo, es puramente doctrinal. Efesios, Gálatas, todos esos libros nos enseñan la doctrina, pero Hechos es histórico. Entonces aprendemos historia, no doctrina, en Hechos. Y así también el libro de Hebreos se ha tomado muchas veces, algunos pasajes, varios pasajes de Hebreos han sido usados para sostener que se puede perder la salvación. Tal vez usted por primera vez escucha este asunto de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, no se puede perder en realidad, es imposible perder la salvación. Es tan imposible perder la salvación como que usted deje de ser hijo de Dios. Si yo pasé a ser hijo de Dios por la fe en Cristo, y yo soy hijo de Dios eternamente. No hay forma de retroceder allí. Es como que usted tiene un hijo con su esposa y usted quisiera volver el tiempo atrás, lo cual es imposible. Si usted ya tuvo un hijo o una hija, ese niño, esa niña, lleva los genes de usted y de su esposa eternamente también. Eso es eterno. Ese niño que nació no puede quitarse los genes de su padre ni de su madre. Usted llegó a ser hijo de Dios, hija de Dios, por medio de la fe en Cristo, no por ser religioso, no al portarse bien, no al guardar los mandamientos de Dios, aunque sí tratamos de seguir los mandamientos de Dios, por supuesto que sí, pero usted llegó a ser hijo de Dios no por guardar la ley de Dios. Escuche bien, usted es hijo de Dios no porque se haya vuelto creyente, perdón, no porque se haya vuelto religioso, no porque haya tomado una buena decisión, no porque guarde los mandamientos de Dios, no porque haga buenas obras. Usted llegó a ser hijo de Dios porque puso su fe en Cristo. Esa es la única razón, la razón suficiente. Nuestra fe en Cristo nos lleva a ser hijos de Dios. Dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que creyeron en su nombre. Así también con Abraham. Aún en el tiempo antiguo, antes de la ley incluso, ¿no? Abraham, dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No su obediencia, porque a pesar de que Abraham fue el hombre más obediente entre los pecadores que somos todos, pero el que es puesto como el ejemplo supremo de obediencia es Abraham,
Por eso es el padre de todos los creyentes, ¿no? Pero la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su obediencia, no, no su obediencia, su fe le fue contada por justicia. Y eso es el cimiento de toda la vida cristiana. Como dice la Biblia también, la vida cristiana va de fe en fe. Comienza la vida en Cristo por fe, continúa por fe y termina en fe. No puede ser de otra manera. La vida en Cristo no está relacionada con las buenas obras. ¿Tenemos que hacer buenas obras? Sí, claro que sí. ¿Tenemos que guardar los mandamientos de Dios? Claro que sí. Pero los mandamientos de Dios no nos llevan a ser salvo. Guardar la ley de Dios no nos lleva a ser salvo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué debo repetir, hermanos, tantas veces esto? Porque sabemos que a pesar de que enseñamos así, todavía hay hermanos, hermanas que siguen pensando así, ¿no? Si me porto bien, me dará Dios el cielo. Si me porto mal, Dios me quitará la salvación. Y por eso es que tratamos de explicar con el mayor cuidado que no es así. Usted puso su fe en Cristo. Por lo tanto, usted ya es un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por guardar la ley de Dios? No, por poner su fe en Cristo. Únicamente por eso, ¿no? Ahora, usted pasó a ser un hijo de Dios por su fe en Cristo, una hija de Dios. Y así como yo llevo la sangre de mis padres, cada uno llevamos la sangre de papá y mamá. Y eso es imposible de retroceder. Me puedo cambiar el nombre legalmente, sí, pero eso no cambia las cosas. Yo sigo llevando la sangre de mi padre y de mi madre. Sigo siendo hijo de él y de ella, de mis padres. Y eso en realidad es eterno. Es igual con Dios. Yo llevo la sangre de Dios, digamos así, ¿no? Por decir así. Llevo los genes de Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Eso es imposible de cambiarlo. Usted puso su fe en Cristo, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios desde que creyó en Cristo. Ahora, ¿usted se puede portar mal? Claro que sí. Usted tiene libertad de pecar. Usted tiene libertad de desobedecer a Dios. Claro que tiene libertad. Nunca le va a ir bien por desobedecer a Dios. Nunca. Pero usted puede vivir otra vez en la vida del mundo y del pecado. Puede hacerlo. Pero si usted otra vez vive la vida de pecado, ¿dejó de ser un hijo de Dios? No, no dejó de ser un hijo de Dios. Será un hijo de Dios rebelde, desobediente, pero nunca ha dejado de ser un hijo de Dios. ¿Eh? Todo eso es el fundamento de la fe. Entonces, en el libro de Hebreos encontramos esta explicación. ¿Cómo cambia el régimen antiguo, el pacto antiguo de la ley, salvación por medio de la ley? ¿Cómo cambia a la salvación por medio de la fe? Ahora, toda la historia de la salvación en el mundo no ha venido por nosotros que somos la iglesia de los gentiles. La salvación al mundo vino a través de Israel, de aquella nación santa en medio del mundo, ¿no? Ayer estaba explicando de con las jovencitas que están cerca de 200 países.
uno, ¿no? Los cristianos. Israel se convertirá en masa, digamos así, ¿no? Si son 3 millones o son 5 millones en aquel momento, que será al final de la tribulación. Si son 5 millones, esos 5 millones de israelitas en un solo momento, en un solo día se convertirán. Vean descender a su Salvador Cristo Jesús del cielo para salvarlos de la destrucción. Y esos millones de israelitas se convertirán de golpe a Cristo. Muy diferente de nosotros la iglesia, ¿no? Bueno, la salvación, decíamos, vino al mundo a través de los hebreos. A través de ellos vino la salvación a este mundo. Y por eso es tan importante entender. El libro de Hebreos nos explica, mejor dicho, le explica a la nación de Israel, porque está escrito para la nación de Israel. Y nosotros aprendemos de ahí, por supuesto, pero está escrito para ellos. No podemos olvidar eso. Vamos a comenzar leyendo entonces, ahí en Hebreos, también lo tienen en su Biblia, ¿no? Pero también está aquí. Hebreos 1:1. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí empieza este libro de Hebreos, diciendo que Dios ha hablado muchas veces en tiempos antiguos, en otro tiempo. Él habló muchas veces, pero también habló de muchas maneras, ya no como hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de sueños, tal vez, por medio de su palabra escrita. Ahí está la diferencia, ¿no? La Biblia quedó completa al final del primer siglo con el libro de Apocalipsis. Ahí se completó la Biblia. Y una vez que se completó, ya no habla Dios por ninguna otra manera ni por otro método. Pero en el tiempo antiguo sí. ¿Por qué hablaba Dios de muchas maneras diferentes? Porque no estaba completa su palabra escrita. Esa era la razón, ¿ven? Encontramos a Dios hablándole por visiones a veces a los profetas, hablándole por sueños, hablándoles por visiones, hablándoles de diferentes maneras. Aún al apóstol Pablo encontramos al Señor hablándole a él. En otro tiempo habló Dios de muchas maneras diferentes, muchas veces. Pero ¿a quiénes les habló? Veamos esto con cuidado. A los padres. ¿Y a quién se refiere al decir los padres? Ciertamente no se refiere a los antepasados de nosotros, que somos peruanos, ¿no? No se refiere a los incas, tampoco se refiere a los ingleses, ni franceses, ni alemanes, ni ninguna otra nación. Al decir los padres, está diciendo los padres de la nación de Israel, empezando con Abraham, ¿no? Los antepasados de Israel, a ellos se refiere. ¿Por qué? Una vez más, la salvación vino a este mundo no por cualquier lado, vino por la sangre de Abraham, o sea, por la nación de Israel. Y vino exclusivamente a través de ellos, siendo el mundo muy grande, casi 200 países, pero hay un solo país que en realidad la población de Israel es minúscula y su territorio es minúsculo en el mapa. Pero esa nación santa de Israel tiene una importancia tan grande que las 2/3 partes de la Biblia son dedicadas a ellos, a Israel, el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando nos dice aquí que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, está hablando exclusivamente a los padres de Israel. Dios no habló, como digo, a ningún otro país, solamente a ellos, por medio de los profetas, aquellos que están en la Biblia, por medio de ellos, pero son profetas de Israel, a ellos les habló. Y nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Postrero significa último, entonces nos ha hablado en estos últimos días, ¿no?
Pero ¿desde cuándo son contados los postreros días, los últimos días? Los últimos días son contados desde la venida de Cristo al mundo. Y antes de eso, recordemos, hay 4000 años de historia humana, ¿no? Cuando Cristo vino al mundo ya habían pasado 4000 años de historia del mundo. Entonces, los postreros días es llamado desde la venida de Cristo al mundo. O sea, 2000 años, ¿no? Han pasado ya 2000 años, llamados por la Biblia los postreros días, en que recién se manifestó la salvación al mundo. Antes de eso, la única nación que recibía salvación de Dios era Israel. La única. Todo el resto del mundo nunca había escuchado de la salvación de Dios. ¿Cuánto tiempo? 4000 años. Y durante esos 4000 años, la salvación nunca había sido llevada a otro lugar aparte de Israel. Pero ahora sí, llegó Cristo al mundo, y desde que Él llega se llaman estos postreros días, donde la salvación ahora sí se extiende al mundo entero, ¿no? Recién, en los últimos días en los cuales ya estamos, así. Nos hablan en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Si habló Dios por medio de los profetas, muchas veces en el tiempo antiguo, Dios habló su palabra final por medio de su Hijo Jesucristo. Su palabra final, la última palabra de Dios. Ahora hay una cosa aquí, que Dios habló a los profetas un mensaje para ser escrito y quedó en la Biblia, ¿no es cierto? Un mensaje que quedó escrito. Y por medio de Cristo también habló Dios un mensaje que está escrito en los evangelios, directamente donde Él habla, ¿no? En su ministerio terrenal. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todas sus palabras en su tiempo en esta tierra están allí. Pero hay algo más. Dios nos habló por su Hijo Jesucristo de otra manera mucho más grande. Porque la Biblia le llama al Señor Jesús el verbo de Dios, la palabra final de Dios, quiere decir. Él mismo es la palabra de Dios. Eso es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Porque las palabras son palabras escritas. Ahora, la palabra es algo que no se puede tocar. Las palabras se hablan, tienen un significado y el significado se escribe. Pero ¿qué es la palabra? Nunca se puede tocar una palabra, ¿no? Es algo, diremos, espiritual la palabra. Entonces, la Biblia dice que Cristo es la palabra de Dios. No solo lo que Él habló y que quedó en la Biblia, no solo eso, Él mismo, su vida entera es la manera como Dios ha hablado a este mundo. Su vida entera, su persona, Él es la palabra de Dios, la palabra final de Dios. Por eso es que dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? A quien constituyó heredero de todas las cosas, siendo el Hijo eterno de Dios. Y aquí una vez más recordamos esto, que el Señor Jesús no fue engendrado de parte del Padre cuando Él vino a este mundo, sino que Él es eternamente el Hijo de Dios. Luego vamos a ver un versículo que nos dice, yo te he engendrado hoy. Pero eso quiere decir, Él ha sido engendrado eternamente por el Padre. No es que Él vino a ser engendrado cuando se hizo hombre en este mundo, ¿no? Entonces entendemos bien. El Señor Jesús es Hijo de Dios eternamente, es su Hijo. No comenzó a ser su Hijo en cierto momento del tiempo. Él es Hijo de Dios eternamente. Y el Espíritu Santo vive eternamente junto con el Padre y con el Hijo. Antes que fuese creado el universo entero, estaba la Trinidad, ¿no? Y allí estaba Cristo Jesús. No tiene comienzo, Él es eterno, no es una criatura creada, Él es creador de todas las cosas, el Señor Jesús.
Pero el Padre lo constituyó al Señor Jesús heredero de todas las cosas, siendo el Hijo, porque los hijos reciben la herencia del Padre, ¿no es cierto? Ahora, hay aspectos aquí, dentro de la definición de la Trinidad, ahí hay aspectos, hermanos, mucho más profundos de lo que nosotros podríamos entender. Y gracias a Dios por eso, porque estas cosas escritas en su palabra son tan grandes y maravillosas que no lograríamos entenderlas. Tiene que ser así, porque son cosas de Dios. La relación entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Eternamente Cristo es Hijo de Dios, y el Espíritu Santo también vive eternamente con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo es esto, no? Dios el Padre lo constituyó a su Hijo Jesucristo heredero de todas las cosas. ¿Quiere decir esto? Todas las cosas son propiedad de Dios el Padre. Porque si no, no sería una herencia. Un padre no puede dar herencia a su hijo si no tiene nada, ¿no? Si no tiene nada, ¿qué le va a dar de herencia? Su nombre, nada, su apellido nada más, ¿no? Y no tiene nada que heredarle al hijo. Pero Dios es dueño de todas las cosas del universo entero. Y siendo Dios el Padre, el dueño de todo, Él le ha dado como herencia a su Hijo todas las cosas. Dios el Padre lo constituyó a su Hijo heredero de todas las cosas pertenecientes primero a Dios el Padre. Y como digo, ahí hay aspectos tan profundos que no podemos entender completamente, ¿no? Pero eso es lo maravilloso. Dios es mucho más grande de lo que podríamos nosotros entender. Cristo el Hijo es heredero de todas las cosas que le han sido dadas por su Padre. Además, ¿por quién? O sea, por Cristo, ¿no? El Padre hizo por Cristo, quiere decir, por medio de Cristo hizo los siglos. Y una vez más, una palabra un poco misteriosa. Dios creó las edades, los siglos, por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí hay una cosa, esto nos muestra claramente que el tiempo es creación de Dios. Porque aquí está diciendo que Dios el Padre creó los siglos, hizo los siglos. No, los siglos, el tiempo, también entonces es algo creado por Dios. Y eso significa, Dios no estaba sujeto al tiempo en la eternidad. Como diremos, como que no existía el tiempo. Dios es eterno. No, ¿cuándo comenzó? Nunca comenzó. ¿Desde cuándo existe Dios? Desde siempre. Y eso nos va a volver locos para entenderlo, ¿no? Pero siempre ha existido Dios. No tiene comienzo, no tiene final. Nosotros tenemos el comienzo. Somos creación de Dios, pero Él no. Él nunca comenzó, Él nunca terminará. Él siempre ha existido. Sin embargo, estas palabras de aquí nos hacen comprender que también el tiempo es creación de Dios. En la eternidad, Dios no estaba sujeto al tiempo. Nosotros estamos esclavizados al tiempo. No podemos escapar del tiempo. Pero Dios no está sujeto a la esclavitud del tiempo. Dios vive más allá del tiempo. Por eso también Dios sabe exactamente lo que pasará dentro de 1 año y dentro de 1000 años. Dios sabe exactamente lo que ha de suceder, porque Él ha sido creador del tiempo. Dios, aquí dice que Dios el Padre ha creado los siglos. ¿Por quién? O sea, por Cristo, ¿no? Dios el Padre creó las edades, los siglos, el tiempo. Dios los creó a través
de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice. ¿Por quién? O sea, por Jesús. ¿Por quién asimismo hizo los siglos? Eso significa, ¿no? Dios es el diseñador de todo el universo. Él diseñó el universo. Es como el arquitecto que prepara un plano de un edificio de 10 pisos. El arquitecto ha diseñado todo. La idea es de él. Pero hay un contratista y el arquitecto le dice al contratista: aquí están los planos, usted va a construir. Tiene que construir exacto como está en el diseño del plano. Muy bien, eso es el diseño del Padre, ¿no? Además, el Padre es el dueño de todas las cosas y por eso las entregó como herencia a su Hijo Jesucristo. Y además, Dios ha diseñado el tiempo y le encomendó a su Hijo Jesucristo la creación del tiempo. ¿Ven? Dios diseñó y le encargó a Cristo la creación de lo que el Padre había diseñado. El tiempo también es creación de Dios entonces, ¿no? Seguimos en el versículo 3, el cual, o sea Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, de la gloria del Padre. El Señor Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, no de la gloria de sí mismo, ¿no? Cristo no es el resplandor de la gloria de sí mismo, sino es el resplandor de la gloria del Padre. Y también el Señor Jesús es la imagen expresa de su sustancia, es decir, de la sustancia de Dios, del Padre, quiero decir, ¿no? Porque Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Cristo el Hijo es Dios. Y no hay tres dioses, hay un solo Dios. La Biblia es muy clara en eso. Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, etc. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es muy claro en la Biblia. Pero también es muy claro en la Biblia su revelación acerca de que son tres personas en Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas. ¿Dónde está la explicación de eso? No hay. No la busque porque no hay explicación a eso. Pero Dios es lo que nos ha revelado, ¿no? Lo que estaba escondido nos ha revelado, el misterio de la Trinidad. El Señor Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Dice en el libro de Juan, a Dios nadie le vio jamás. Es decir, al Padre, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Cristo que vive en el corazón del Padre, quiere decir, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él vive siempre en el corazón de Dios, en el corazón de su Padre, vive Cristo eternamente. Por eso dice en Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en el pecho, en el corazón. Él nos ha dado a conocer al Padre. Él es la imagen expresa de su sustancia. A Dios el Padre nadie le ha podido ver jamás. Entonces Cristo nos ha dado a conocer a su Padre. Él es la imagen de su Padre. ¿Recuerdan, no? Cuando al final ya de la última cena, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si nos muestras a tu Padre, no te preguntamos más, será la última cosa que te preguntemos. El Señor Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe,
El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues pides muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí hay algo más misterioso todavía. ¿Cómo era posible que una persona humana, un hombre tan común y corriente como nosotros, un hombre israelita, porque el Señor Jesús era judío, ¿no?, en apariencia como cualquier otra persona, cómo es posible que Él es la imagen de Dios, se presentó disfrazado, digamos así? Le veían sin saber que estaban viendo a Dios mismo al verle a Él. Ahora, el Señor ocultó su gloria, eso sí. Él escondió toda su gloria. De otra manera, ellos al ver a Jesús también hubieran muerto. En el libro de Apocalipsis, Revelación, encontramos al apóstol Juan, ¿no? Y Juan dice: cuando le vi, porque vio a Cristo en su gloria. Juan es llevado al cielo, y al entrar en el cielo, Juan ve al Señor Jesús en su gloria. Y Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ya no es aquel Juan, el amigo íntimo de Jesús, que en la última cena estaba recostado en su hombro, en su pecho, ¿no? Ya no. Ahora Juan ve a Jesús en su gloria, y apenas lo ve, cae medio muerto al suelo al haber visto al Señor Jesús. Y el Señor Jesús puso su mano sobre mí y dice, ¿no?, y me dijo: no temas, no temas, no vas a morir. Casi mueres, pero no vas a morir, no tengas miedo. Casi muere Juan al ver al Señor Jesús en su gloria. ¿Y cómo es posible eso, no? Que el Señor Jesús es la imagen expresa de su sustancia, o sea, del Padre. Además, aquí algo muy importante: el Señor Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios ha creado el universo. Esa fue la forma en que fue creado el mundo, el cielo, las estrellas. Dios mandó que existiera. Por ejemplo, lo primero que Dios creó, dijo Dios: sea la luz. Dios mandó que exista la luz, y la luz comenzó a existir, ¿no? Y cada cosa que Dios creó lo hizo con su palabra. Ahora, las cosas que ha hecho Dios no van a permanecer por sí solas. Necesitan el sustento de la palabra de Dios. Y aquí dice que la palabra del Señor Jesús es la que sustenta todas las cosas. Si no fuera por su palabra, la palabra de Cristo, el mundo se aniquilaría en una fracción de segundo. Sería aniquilado el universo entero. Si nosotros tenemos aliento, si la tierra continúa girando, si las estrellas continúan en su lugar, ¿por qué es? Porque la palabra de Cristo sustenta todas las cosas del universo entero. Y aquí no está hablando del Padre, sino del Señor Jesús, el cual, o sea, el Señor Jesús, que es resplandor de la gloria del Padre, que es la imagen del Padre, y quien sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Algo que nunca entienden los científicos, ¿no? Se quiebran la cabeza tratando de descubrir cuál es la esencia de la materia, y jamás lo entienden porque nunca acuden a preguntarle a Dios. Si Dios creó las cosas, preguntémosle a Dios en qué consiste la esencia de la materia. Y ahí está la respuesta. La esencia de la materia es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Se puede tocar? No. Es algo inmaterial, es la palabra de Dios. Dios mandó que exista la luz, y luz no había, pero cumpliendo la orden de Dios, la luz comenzó a existir, ¿no?
Ahora el Señor Jesús sigue cada momento sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué camina un carro? No eléctrico, pero un carro de gasolina o de petróleo, dice, ¿no? ¿Con qué camina? Con el combustible. Si se le acaba el combustible, el carro se detiene y no hay quien lo pueda hacer marchar hasta que le echan más gasolina. La gasolina hace caminar al carro, ¿no es cierto? ¿Por qué sigue girando la tierra? ¿Por qué no se deshace el sol y la luna? ¿Por qué nosotros no somos aniquilados en un instante? Porque hay algo, igual que la gasolina del carro, que sigue dándonos existencia. ¿Y qué cosa es eso? La palabra de su poder, del Señor Jesús. Ya no del Padre, está hablando del Señor Jesús. Todas las cosas sustentadas con la palabra de su poder. Y ahí nos sigue diciendo, en el mismo versículo 3, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la gloria del Señor Jesús, habiendo hecho la purgación, la expiación, ¿no? El pago de la justicia de Dios, quiere decir. Él llevó nuestros pecados, a eso se refiere, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. El diablo quiso habitar las alturas de Dios, llenándose de soberbia, y ese fue justamente su pecado, el pecado del diablo, la soberbia de asentarse en las alturas de Dios, y cayó en su pecado así. Ahora Cristo Jesús logra lo que Satanás quiso hacer. Por el camino de soberbia, Satanás quiso llegar a las alturas de Dios. Bueno, en primer lugar, nadie puede ocupar las alturas de Dios. Satanás ha querido ocupar el lugar de las alturas de Dios. ¿Y saben qué? Continúa con la misma intención de ocupar el lugar altísimo de Dios. ¿Quién? Satanás. Todo lo que hace, lo hace con ese propósito, de que el mundo lo exalte a él, sin darse cuenta, exaltar al diablo. Satanás quiso llegar a esas alturas de Dios. Cristo llegó por el camino verdadero a las alturas de Dios. ¿De qué manera? Por la humillación, por la muerte, por la obediencia. Ese fue el camino con que Dios lo exaltó. Su obediencia hasta la muerte. Después de eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, después de eso, se asentó a la diestra, o sea, al lado derecho, quiere decir, ¿no? A la diestra. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios el Padre es llamado la majestad. Dios el Padre es llamado la majestad. ¿Se acuerdan? En las películas a veces se ve, ¿no? En las películas del siglo XV, del siglo XVI, viene cualquier persona, entra, está ahí en su trono sentado el rey, ¿y qué le dice? Su majestad. Le dice, ¿no? Tiene que inclinarse a veces hasta el suelo y decir su majestad. Bueno, la única majestad verdadera en el universo entero es Él. La única majestad, la de Dios el Padre. Ahora fíjense, el Señor Jesús se asentó a la derecha de la majestad, pero la única majestad sigue siendo Dios el Padre, y Cristo está sentado en el segundo lugar del Padre, está sentado a su derecha. Después de haber pagado
nuestros pecados por sí mismo. Se asentó a la diestra de la majestad. Y miren el lugar de Dios, en las alturas de Dios. El siguiente versículo: siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y ahora en el libro de Hebreos viene una comparación entre Jesús en primer lugar con los ángeles. Después el Señor Jesús es comparado con Moisés, lógicamente, porque el tema de Hebreos es el cambio del pacto de la ley antiguo al pacto nuevo de la gracia por la fe en Cristo. Ese es el tema. Y recordando una vez más, el libro de Hebreos está explicado para Israel. Tenían ellos un sinnúmero de ordenanzas de tipo sacerdotal, ¿no? Recordemos el tabernáculo, más adelante el templo de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de sacrificios, donde día tras día se hacían sacrificios de sangre. Todo eso, el culto de Dios pertenecía a una nación santa. Ninguna otra raza ni país tenía ese privilegio de llegar a Dios en el tiempo antiguo. Nadie, ninguna raza o país, únicamente la descendencia de Abraham eran portadores de las cosas de Dios. Y las ordenanzas del culto eran largas y con instrucciones muy precisas y extensas. Nosotros no estamos familiarizados con esas ordenanzas del culto que tenía Israel. Somos un pueblo diferente a Israel, la iglesia de los gentiles. Necesitamos llevar a cabo los cultos de Israel, el sacrificio en el templo, el lugar santo, el lugar santísimo. No necesitamos seguir esas ordenanzas del culto del pacto antiguo. No es necesario que lo hagamos, pero sí necesitamos conocer todo lo que era, porque ese fue el fundamento de la salvación. Recordemos, Dios no empezó de frente con la salvación por gracia. No, Dios no puso primero la salvación gratuita por medio de la fe. ¿Qué es lo que puso Dios primero? Cumple mis mandamientos y serás salvo. Guarda la ley de Dios para que seas salvo. Eso fue lo primero. ¿Y Dios sabía que el hombre no podía cumplir? Por supuesto, Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley de Dios. Pero Dios sabe muy bien lo que hace. Él empezó por la ley. Es como el caso de un varón, ¿no? Un hombre que siente mucho la necesidad de una esposa. Llega a tener 35 años y ya no se siente tan contento jugando con los amigos, reuniéndose con amigos. Ahora dice, tengo 35 años, algo me falta. Y dice, lo que le falta es una esposa. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, salvo en casos excepcionales, ¿no? Pero tiene 35 años y luego piensa, ya voy a tener casi 40 y hasta ahora estoy solito, entonces algo le falta. Pero Dios no le da de frente a una esposa. Dios le hace sentir grandemente a ese varón, a ese hombre, la necesidad fuerte, la soledad, la tristeza que tiene, porque no tiene a ella, no tiene a una esposa, no la tiene. Por lo tanto, está triste, está solo, está frustrado. Ya no tiene 18 años, a los 18 años puros amigos y amigos. Ahora tiene 35 años o 40 años. Ya no se contenta con tener amigos, le hace falta. Por todos lados le hace falta una esposa. Y Dios es muy sabio, porque primero le hace sentir la necesidad grande de tenerla a ella. Y entonces Dios se la da. Y este hombre, toda su vida va a saber apreciar lo que es una esposa.
porque sufrió mucho por falta de ella, ¿no es cierto? Y si no hubiera sufrido por falta de ella, no tendría tanto aprecio por lo que es una esposa. Entonces Dios hizo así en cuanto a la salvación. Primero Dios le dijo al hombre: guardarás mi ley, guardarás la ley de Dios de esta manera, y por los sacrificios de sangre, para que seas perdonado por Dios de tus pecados, sacrificio de sangre. Y estos son mis mandamientos, y tú los vas a cumplir. Ese fue el primer pacto de Dios con el hombre, es decir, con Israel, ¿no? Porque no era para otras naciones, era para Israel. Pero entonces pasaron siglos enteros en el régimen de la ley. El que guardare los mandamientos de Dios será recibido en el reino de Dios por haber guardado la ley de Dios. Y pasaron largos siglos. ¿Y cuál fue la conclusión del tiempo de la ley de Dios? Nadie pudo guardar la ley de Dios. Ni tampoco la nación santa de Israel tampoco pudo nunca guardar la ley de Dios. Tampoco usted, tampoco yo, nunca hemos podido guardar la ley de Dios. Por lo tanto, ahora Dios trae un camino nuevo, el camino de la fe en Cristo. Siendo imposible para el hombre salvarse por el cumplimiento de la ley, ahora Dios trae al Señor Jesús para que por Él seamos salvos de manera gratuita, no por haber cumplido ninguna ley, solamente poniendo nuestra fe en Cristo. Y por eso dice también en el libro de Gálatas, ¿no? Ahí dice, primero pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta en el libro de Gálatas. Entonces, si la ley no da salvación, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la misma Biblia responde mucho en todas maneras. En realidad, uno de los propósitos principales de la ley, ¿saben cuál era? Que el hombre quede acusado de pecado. Porque si no hay ley, el hombre hace lo que sea, hace cualquier cosa, no está quebrantando ninguna ley, porque la ley no existe. Por eso es que Dios entregó primero su ley, para que el hombre quede bajo el juicio de la ley de Dios, para eso. Y una vez que el hombre queda bajo el juicio de la ley de Dios, ahora sí. Entonces también dice ahí en Gálatas, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué cosa es ayo? A-Y-O. Dice, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Cómo así? Ayo era, en el Imperio Romano, era un esclavo dedicado expresamente a cuidar a los niños. Eso era el ayo, un esclavo romano. Le encargaban cuidar al niñito. Entonces el ayo iba llevando al niño a la escuela, ¿no? Lo llevaba de la mano al pequeñito a la escuela. Terminaba él mismo, lo regresaba trayéndolo de la mano, y así. El ayo era el cuidador de un niño, de la mano siempre, cuidándolo, llevándolo. Y ahí dice en Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley nos ha dicho: mira, yo la ley no tengo salvación para ti. Yo, que soy la ley, no te salvo. Yo te condeno, no te salvo. Yo soy la ley de Dios. Yo no te salvo, más bien yo te condeno, porque no puedes guardar la ley. Pero dame la mano, y te voy a llevar donde sí hay salvación. La ley, como el ayo romano, nos lleva de la mano hacia Cristo. Ven, yo te llevo, en mí no hay salvación, pero yo te llevo donde sí hay salvación para ti. Nos ha llevado de la mano y nos ha llevado a Cristo. Y nos ha dicho, ahí sí, en Él tienes salvación. Dame la mano y yo te llevo a Cristo, en Él serás salvo.
Eso es lo que dice en el libro de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Qué sabio es Dios en eso, como decía, ¿no? Primero la ley de Dios, condenando al hombre, no salvándole al hombre. La ley de Dios es tan santa y el hombre tan pecador que la ley no puede salvar a nadie. Lo que hace es condenarlo al hombre al no poder guardar la ley de Dios. No como algunos mentirosos que se llaman adventistas del séptimo día, que le dicen al creyente y le trastornan su fe y le dicen: hermanito, tú eres creyente en Cristo, ¿no? Sí, perfecto, muy bien, tu fe en Cristo, pero ¿sabes una cosa? ¿Acaso es tan fácil la salvación? ¿Tú crees en Cristo? Sí, sí, sí. Tienes que guardar la ley de Dios, porque si tú crees en Cristo está bien, pero si no guardas la ley de Dios, tú nunca serás salvo. Y el pobre creyente que no ha sido instruido en la Biblia, rápido se confunde y dice: tiene razón, ¿cómo va a ser tan fácil la salvación? Tengo que guardar la ley de Dios, ¿no? Y tengo que guardar el sábado, y no tengo que comer chancho, y un montón de cosas así por el estilo, trastornando la fe del creyente, los mentirosos adventistas del séptimo día. Otra vez, mezclando la ley con la gracia de Dios. No se pueden mezclar las dos cosas. La ley no salva a nadie. La ley de Dios no salva a nadie. ¿Qué hace la ley de Dios con el hombre? ¿Ah? Lo condena, no lo salva. Por lo tanto, el único auxilio de la condenación de la ley es acudiendo a Cristo. Y ahí sí, gratuitamente, por medio de la fe en Él. Nada que ver con guardar la ley, sino únicamente por la fe, gratuitamente por la fe en Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Realmente. Vamos a orar, les invito a orar. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, porque encontramos en el libro de Hebreos esa palabra tuya poderosa que nos muestra la diferencia entre el pacto antiguo de la ley y la salvación gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Gracias por tu palabra que nos hace vivir, Señor. Gracias porque nos has hecho hijos de Dios al poner nuestra fe en Cristo. Nadie puede dejar de ser hijo de Dios. Gracias porque somos hijos tuyos eternamente. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Les invitamos, hermanos, a ponerse de pie para cantar el último himno. Muy bien, hermanos, entonces así puesto de pie, alabemos a nuestro Dios con el himno número 6.